Muy buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes una historia sobre innovación. Espero que esto sea más una tertulia que una especie de conferencia y mi intención de hoy es compartir algunos aprendizajes que hemos vivido alrededor de los temas de innovación en las organizaciones que he estado y sobre todo en dos proyectos muy enriquecedores. Como todos los temas de innovación, esta es una conferencia que tuvo un cambio. Estoy acompañándolo en este momento y espero que poder disfrutar de este espacio con ustedes. Mi nombre es José Bulinto Ramírez, hago parte de Ruta N y también estoy en alianza con EPM en los temas del Centro de Innovación, Emprendimiento y Transformación Digital. Espero que les guste, así que vamos a conversar sobre este mundo de la innovación y qué ha pasado. Bueno, mi conferencia, más que conferencia, esta conversación va a estar alrededor de materializando la innovación. Y arranco diciendo esto, ¿cómo nace esta historia? Esta historia nace con el laboratorio de creación que hoy se llama Laboratorio de Innovación y con este grupo de locos, de chicos que eh, se les encargó esta misión de crear el primer laboratorio de creación e innovación para la ciudad de Medellín. Acá habían chicos, algunos recién graduados, otros con algo de experiencia y otros, pero que todos tenían algo en común, era que se querían comer el mundo, querían demostrar, querían dejar un legado y asumimos este reto. ¿Qué estábamos buscando en ese momento? Un sueño, y era que las empresas y las organizaciones materializaran sus ideas. Ese era un pretexto, porque lo que al final buscábamos era que las empresas se animaran, comenzaran a tener esos cambios y comenzaran a llevar algo que para ellas era muy difícil. Era cómo hacíamos para llevar nuevos productos y servicios o al menos hablar de innovación en sus compañías. Y eso nos representó un cambio interesante porque cuando arrancamos teníamos una misión y era armar una metodología que en un mes se cumpliera esta propuesta de valor. ¿Cómo hacíamos para pasar de una idea a un prototipo validado en el mercado en un mes, en 4 sesiones de 4 horas semanales? Entonces, teníamos que armar el tema de las máquinas para prototipar, de la metodología, de la atención de las personas, de la seguridad, de la forma, del minuto a minuto, pero sobre todo, cómo las empresas vivían una experiencia donde toda esta maquinaria, todo este engranaje fuera por detrás. Es decir, no se viera, donde las empresas realmente vivieran un espacio y realmente pudiesen llevar todo esto a sus compañías y que eso funcionara en sus compañías. El producto de esto, asumimos este reto, estos chicos asumieron este reto y en el 2018 participamos en Ruta N, fue catalogado como una de las empresas más innovadoras a nivel mundial precisamente por la estrategia del laboratorio de innovación. Es decir, el primer gran mensaje es que aquí fueron chicos que tenían las ganas de comerse el mundo y hacer que las cosas sucedieran. Muchos de ellos y todos nosotros estábamos muy asustados porque teníamos que hacer todo esto en 4 meses, atender más de 800 empresas, convocarlas, armar una metodología que funcionara, motivar a las instituciones y demás. Esto, esto al final lo logramos, pero este equipo comenzó a soñarse qué pasaba. Es decir, aquí era prototipar ideas, pero sabemos que la innovación nos plantea un reto mayor, es llevar soluciones de problemas al mercado. ¿Qué teníamos que hacer para comenzar a que las empresas innovadoras, aquellas titanes, aquellos emprendedores titánicos que creían en la innovación, cómo hacían entonces para llevar a esto? Entonces comenzamos otra vez el mismo proceso, a retarnos. ¿Qué teníamos que hacer? La gran pregunta. Y lo primero era cuestionarnos a nosotros mismos. En Ruta N nos atrevemos a cuestionarnos y dijimos, pues madre, listo, ¿qué hacemos? Lo primero era que teníamos que entender, o al menos en el análisis que habíamos visto, era que los primeros que teníamos que innovar éramos nosotros, porque éramos muy chévere decirle a las empresas, tienes que ser innovador, tienes que pensar en grande, tienes que pensarte de X manera, pero los primeros que éramos, digamos, cautelosos, reservados, éramos precisamente nosotros. Y el gran reto en este momento era cómo, cómo llevar la innovación al mercado y cómo hacíamos para que las empresas
lograran este propósito. Entonces nosotros no lo estábamos haciendo, pero íbamos con el discurso a todo el mundo que tenían que hacerlo. Entonces era un gran reto, uno. Dos, era que comenzamos a sentirnos cómodos, a estar donde nos ofrecía menos resistencia. Por ejemplo, sabíamos que el Valle de la Muerte era el lugar o el proceso donde más retos nos representaba, entonces mejor no nos metíamos ahí. Entonces ahí estaba la contraposición, o sea, el punto de innovación era cómo hacíamos para meternos en el Valle de la Muerte y sacar a esas empresas innovadoras de ahí y llevarlas al mercado. Es decir, cómo nos metíamos al barro con ellas, cómo realmente hacíamos el proceso y los acompañábamos. El otro punto era que nosotros no éramos la gran panacea, había muchos otros programas, organizaciones, éramos una institución más que quería hacer, tenía este propósito. Entonces, ¿cómo hacemos para recoger la curva de aprendizaje de muchos programas, incluso dentro de Ruta N, que tenían el mismo propósito para acompañar a estas empresas? Entonces, otro gran aprendizaje era tratar de quitarnos el complejo de Adán y comenzar a entender que habían cosas muy interesantes en el ecosistema que podíamos echarle mano, que podíamos aprender. No teníamos que empezar de cero. El otro punto es dejar de mirarnos al ombligo a nosotros mismos y era vamos a buscar las mejores prácticas de las 50 mejores aceleradores del mundo y qué están haciendo. Ahí encontramos que hacían mucho de lo mismo y dijimos, bueno, nuestro reto es cómo nos vamos a diferenciar, cuál va a ser nuestro estilo, cuál va a ser nuestra forma, cómo vamos a hacer las cosas que realmente entendiéramos. Y para eso el tema era ir a vivir, a hacer una inversión, a conocer genuinamente al emprendedor, a la empresa y al negocio, para no suponer su realidad, para entenderlo, para ver qué les preocupaba, cuáles eran sus lógicas, cómo sentían. Porque desde los programas que nosotros liderábamos, lo que hacíamos era decirle qué tenían que hacer. Y muchas veces no nos preocupábamos o no entendíamos realmente qué debían hacer, o sea, y cuál era su realidad. Y lo otro era que nos pusimos a la tarea de ser unos aprendices constantes, hacer validaciones constantes con diferentes stakeholders, no tenerle miedo a la crítica. ¿Esto para qué? Y usted me va a decir, sí, pero ¿por qué Ruta N se tenía que haber metido en esto? ¿O por qué? ¿Cuál era nuestra inquietud? Queríamos crear un círculo virtuoso y era que si había más empresas innovadoras en el mercado, pues íbamos a generar más empleo, más y mejor empleo, íbamos a buscar más formalizaciones de empresas, íbamos a buscar más un tema de impuestos, pues que generan más impuestos que traducen en mejor calidad de vida y traducen mayor inversión social y un tema de mayor valor compartido. Esto era parte de esa historia, de esa locura que arrancamos y el primer gran punto era, listo, quieres entender el Valle de la Muerte? Métete en el Valle de la Muerte, vete y entiende con esas empresas que la vivieron y vaya y entienda qué hay ahí. Lo primero que entendimos es que había un vacío en el ecosistema y era que todos los programas se sentían muy cómodos en emprendimiento, en incubación, en aceleración, en esas etapas que digamos, que la academia, o como hemos entendido en el ecosistema, clasificamos a los emprendedores. Pero los emprendedores no entendían de clasificación. Ellos no se paran un día y dicen, yo soy incubación, entonces voy a pasar a aceleración. No, ellos tienen un claro propósito y es llegar al mercado, punto. Quieren llegar al mercado, quieren que sus productos se vendan, quieren solucionar problemas de la sociedad a través de sus productos y sus servicios. Eso es lo que quieren. Pero nosotros llegamos con un discurso distinto. Entonces no había como un diálogo. Y entendíamos que los emprendedores trataban de entendernos a nosotros en lugar de nosotros entenderlos a ellos. Entonces nos representaba otro tema que creo que era de mucho aprendizaje, era desaprender nosotros en ese diseño y dejar de hacerlo en los escritorios. Y era atrevernos a vivir el emprendimiento en carne propia, metidos ahí, en el barro con ellos, sabiendo qué sentían ellos. Porque dentro de eso, de hecho, hoy pasa mucho más fuerte con el tema de la pandemia, es que estas empresas, sobre todo las innovadoras, están siempre en un ambiente de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, de mucha ambigüedad, de mucha complejidad, lo que llamamos los ambientes buca, pero había algo que era para mí, para nosotros, para no hablarlo en términos personal, para nosotros era la principal insumo, y era que estaban dispuestos a remar. Lo único que necesitaban saber era qué rumbo tomar, cómo navegar, que alguien inclusive se montara al barco con ellos y les ayudara un poquito.
Es más, a direccionar el timón, que siquiera ellos remaban. Y entendimos que ahí donde estaba lo esencial, ahí estaba lo esencial. Y nuevamente volvimos a conformar un grupo de soñadores comprometidos, de los equipos más enamoradores, encantadores que el ecosistema. Acá hay gente maravillosa. Un grupo de ellos son estos que están aquí, que quiero hacer un homenaje a ellos, a un grupo de desarrolladores de negocios. Primer requisito fundamental, tenían que haber sido emprendedores, tenían que saber qué era ser emprendedor, tenían que haber vivido ese proceso. Porque aquí voy a decir, gran parte de los aprendizajes, de los insights que tomamos, era que, y me van a llamar hereje muy probablemente ustedes, y lo acepto, era que los emprendedores nos decían, es que estamos cansados de que lleguen los consultores a decirnos qué deberían ser, y ellos realmente vienen con cosas de libro, pero no nos entienden la realidad. O asesores que nos dicen, deberías crecer, pensar en grande, mira esta malla, pero perdían el foco y era realmente que se pudiesen vender sus productos. Estos chicos, como eran emprendedores, ya habían vivido el proceso, entonces tenían un poco más de sensibilidad, de empatía, sabían que la mayor preocupación de un emprendedor, incluso que tenían empleados, realmente no era si el modelo de negocio aquí había que ajustar, perdón, el modelo de costo había que ajustarlo, realmente su preocupación era cómo hacer para vender más, para pagar la nómina. Cosas tan sencillas era comenzar a entender esas lógicas. Estos chicos se atrevieron y muchos de ellos asumieron un reto, y el reto era cómo hacemos para que estos emprendedores vendieran y vendieran más. Y teníamos que hacerlo en 6 meses y teníamos que tener resultados concretos y teníamos que demostrarles a ellos, no a nosotros, que tenían la posibilidad de hacerlo y que tenían realmente y que teníamos que hacer un proceso donde ellos le generaran valor. Estos chicos lo hicieron. Estos chicos, ahorita les voy a mostrar. Convocamos a 42 empresas de diferentes sectores, de diferentes tecnologías, todas innovadoras, todas con ganas, todas con cosas que si les hablara cada una de ellas, me imagino que sería una tertulia aún más sabrosa porque te terminas enamorado de cada una de ellas. El problema aquí era cómo le generábamos valor, exactamente cómo era. Pasamos de tener un proceso de acompañamiento donde le damos una medicina general, capacitaciones, formaciones, que no es que sean malas, son muy buenas, pero teníamos aquí que pasar a un concepto de medicina de precisión, que era exactamente lo que necesitaba, cuál era su barrera a cada una de ellas. Y lo primero que hicimos era entenderlas realmente, entenderlas. Y en ese proceso de entenderlas, lo primero que dijimos fue, abramos el proceso, un proceso abierto y permanente. Porque no era por convocatorias, es que una empresa no tiene que esperar 6 meses para poder ser acompañada, era un proceso abierto, donde ellos claramente entraran y puedan decir, así me recibieron y así salí del proceso. Así fue, este es mi valor, en lo que nosotros generamos. Entonces teníamos que hacer una trazabilidad del proceso. Dos, era que teníamos que decirles que si no cumplían con algunos requisitos habilitantes, porque podían ser muy incipientes, no podíamos dejarlos solos. Teníamos que asegurarnos que lo conectábamos con otra oferta del ecosistema que sí le generaba valor. Entonces, el desarrollador de negocios era una especie de key account de esa empresa, lo llevaba, lo conectaba, lo generaba, hasta que realmente le generáramos valor. No era, qué pena, usted no aplica para este proceso, no puede entrar. No, era, venga como realmente, porque lo importante era entender que esta gente estaba jugada. Esta gente no era como nosotros, que bueno o malo tenemos un salario que nos llega. Esta gente realmente era emprendedora y realmente era innovadora. Y lo que necesitamos era generarle valor. Y lo otro era tener un conocimiento genuino y profundo del negocio. Y era qué teníamos que hacer para conocer 3 cosas. Al emprendedor, cuáles eran sus necesidades, sus temores, sus habilidades, qué quería, qué le preocupaba, qué lo motivaba, a la empresa, cómo estaba configurada, cuáles eran sus procesos, y al negocio, cuáles eran sus mercados, sus competencias, cómo podríamos hacer una estrategia comercial. Realmente entenderla, porque si la entendíamos, sabíamos dónde podíamos generar el mayor valor. Y para esto comenzamos a hacer todo el proceso, entrevistas, mesas técnicas. Había un proceso muy bonito que les quiero comentar, y era que la persona que hacía el proceso de entrevistas, mesas técnicas, tenía que ir a sustentar que esa empresa
podríamos acompañarle y teníamos que generarle valor. Y todos los demás comenzaban a generar, era como una especie de acompañante del mismo desarrollador de negocio. Es decir, ahí generábamos, era todo un movimiento de equipo, nos complementábamos y ya automáticamente tenía un diagnóstico. Haga de cuenta como en el médico, una junta de médicos donde los especialistas logran determinar con mayor asertividad para evitar sesgos entre nosotros mismos. Esto hicimos que 146 empresas, 42 acompañamos y dentro de ese acompañamiento, como les dije ahorita, comenzamos a hacer asignación, a tener claramente cuál era la brecha que necesitábamos cerrar, cuál era el plan preciso. Ojo, nosotros en el acompañamiento, las mismas empresas, no hacíamos absolutamente nada que nos desviara del propósito. Es decir, nuestro propósito era que ellas vendieran y vendieran más. Si había algo que nosotros estábamos haciendo o ellas iban a hacer que no estuviera alineado con ese propósito, no lo hacíamos. Punto. Cerrábamos. Pero si existía una brecha que era importantísima para que pudiese llegar a vender o vender más o llegar al mercado, entonces nosotros ahí automáticamente estábamos y estábamos como equipo. Cualquiera me preguntaría, José, pero es que son muchas cosas que se necesitan para poder hacer esto que sucede, sobre todo cuando son tecnologías muy nuevas y demás. Sí, el desarrollador tenía la responsabilidad de ir al ecosistema y gestionar en el ecosistema las capacidades que necesitaba esa empresa, porque era imposible pensar que nosotros internamente le íbamos a tener. Entonces, él se iba. Si necesitamos hacer una validación, voy a contar una muy, muy pequeña, Vortex, una empresa con nosotros. Necesitamos hacer una validación con la BOI. El desarrollador comenzó a contactarse con la BOI en Francia, logró contactarlo, coincidencialmente estaba haciendo un viaje la persona que le queríamos hacer la validación con esa empresa de la tecnología la contactaron que estaba haciendo un viaje por Latinoamérica y logramos llevarlo a Ruta N y logramos hacer la validación. Eso era impensable, pero precisamente parte del equipo lo que buscaba era hacer las cosas impensables, hacer que las cosas sucedieran. Estos chicos tenían esta capacidad. Seguimiento, plan de acompañamiento y siempre una estrategia comercial que nos permitiera conectar. Mientras íbamos cerrando brechas, íbamos abriendo y haciendo validaciones con el mercado para pudiese conectarnos, porque teníamos que poner todo nuestro capital relacional de Ruta N en función de estos chicos. Y también es claro que necesitaban ellos capital, recursos. Entonces, ¿cómo realmente nosotros, como ya teníamos un acompañamiento, como ya teníamos un conocimiento al dedillo de estas compañías, muchas de estas decíamos lo que necesitan es un tema de acceder a líneas de financiación, venga entonces nosotros cómo lo ayudamos para hacer ese proceso. Resultados. Les dije ahorita que yo no recuerdo haberles dicho, pero un poco los que nos inquietó una pregunta y es por qué las aceleradoras del mundo tienen tasas de bateo entre el 1 y 2%. Es decir, de cada 100, una empresa, una startup o dos llegaban a vender. Llegaban pues al propósito que buscaba la aceleradora. Nosotros era una de las preguntas que nos inquietaban y nosotros dijimos, pongamos a rodar este proceso, a ver qué pasa. Los resultados que ocurrieron era que una de cada tres vendieron. Nosotros no lo creíamos. Recuerdo tanto que la emoción de nosotros ver a otro que vendiera era una cosa orgásmica. Por cada peso que Ruta N asignó, generamos 11 en ventas. Se logró que cuando íbamos a hacer validaciones con stakeholders estratégicos, el stakeholder le interesaba tanto a la empresa que la compraba. Hay un caso de Glass que solamente ese caso podría ser objeto de varias conferencias y varias historias dignas de contarlas en un libro. El desarrollo de una metodología propia es que nos atrevimos a imitar menos y tratar de innovar más, nosotros como líderes de innovación. Y logramos que articularnos con diferentes programas y proyectos del ecosistema, dejar de pensar que Ruta N o que cualquier otra organización o que esto no, que es que no, nos conectamos con esas organizaciones y sumamos esfuerzo y eso nos llevó que en menos de 6 meses, casi 4 meses, logramos venta por más de 6.400 millones de pesos. En ese momento,
Después de eso, hemos registrado que el pipeline de negocios que habían hoy ya es mucho más grande y muchas de estas empresas ya han evolucionado, muchas se han vendido, otras tecnologías, claramente algunas han cerrado, pero lo importante que decir es que creo que logramos tener una beta de construcción, una beta de innovación, de acompañar empresas de una manera distinta, teniendo varios objetos. Primero, no intentar de ser los protagonistas de la historia. Nosotros, aquí conté la historia como si fuéramos los protagonistas de la historia. Los protagonistas de la historia son las empresas, son las startups. Cada vez que vea a un emprendedor, por favor, quítese el sombrero, hágale una venia. Son gente que no se alcanzan de imaginar lo valioso que es para nuestras organizaciones, para nuestro ecosistema, para nuestras vidas. Ellos están pensando en sus problemas. Hagan esa venia, hagan ese reconocimiento. Ellos merecen que estar en lo más alto de la mitología del Olimpo del ecosistema de innovación nuestro. Ellos están ahí, no nosotros, no nosotros como organizaciones, son ellos. Nosotros éramos unos cherpas que lo ayudábamos a subir allá a la meta, allá en la cima. Eso, primer asunto. Segundo, es que nos cuestionamos. Quizás intentamos quitarnos esa arrogancia que muchas veces nos inviste cuando trabajamos en los temas de innovación. Tratamos de meternos al barro y realmente entenderlos. Concentrarnos en el propósito, hacer renuncias. Aquí hacíamos renuncias constantemente. La gran pregunta no era qué teníamos que hacer, era qué tenemos que dejar de hacer para poder concentrarnos en el propósito superior. Ese es el otro punto, cómo nos concentramos en el propósito superior. Por último, también buscar cómo generamos realmente valor, cómo nos medíamos a nosotros mismos. A nosotros no nos gusta medirnos, eso es natural de los seres humanos, pero acá teníamos que tener una medición clara de decirle, yo te recibí aquí y este fue el valor, ¿estás de acuerdo? Esta medición la hacían ellos mismos en compañía del mismo desarrollador y decían, mire, sí, este fue el gap que tengo, esto fue lo que me acompañaron. Hoy los invito también que hagamos eso. Yo sé que hay muchos temas muchos temas de la innovación que son muy duros de lidiar, porque estamos en incertidumbre, porque muchas veces no queremos, digamos, denos tiempo y demás, pero después que estés en el camino, después que estés comenzando a labrar, después que tengas el propósito claro, algo va a pasar y estoy seguro que aprendizajes y resultados llegan después que le pongas rigor y pasión y método. Este fue la historia que les conté de un grupo de muchachos, de locos que se atrevieron a transformar, a ver una ciudad distinta, a honrar a unos emprendedores, a unas empresas. Y bueno, espero que le haya gustado y espero tener todas las preguntas que ustedes me puedan hacer, porque hice un esfuerzo enorme por tratar de resumir, porque aquí hay muchos aprendizajes, muchos que pudiesen contarlo en este momento. Claro que sí, José. Buenos días, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Creo que muy valioso y valiosísimo lo que nos dices. Cuando nos encontremos con un emprendedor, debemos hacerle una venia. La verdad que sí, porque sabemos lo que implica, o creemos saber lo que implica este proceso de emprender en las circunstancias en que básicamente pues en nuestro país y nuestra región nos movemos. Gracias a Ruta N por estar presente en este evento inmenso, grande, que lo que queremos hacer es que el ecosistema de innovación y emprendimiento del territorio pues siga más vivo que nunca. Eso es lo que nosotros queremos. No sé si Catalina, tu compañera, desee decir algo, porque vamos a ir por razones de tiempo. Los invito, antes de darle la palabra a Catalina, los invito a entrar a las personas que nos están escuchando a la sala número 4 llamada Creatividad. En esa sala, entonces ustedes van a poder conversar más con las personas porque seguramente tienen muchas inquietudes y van a querer seguir aprendiendo mucho de ustedes, de Ruta N, pues obviamente, porque allí está mucho del conocimiento y mucha de la experiencia que nos acompañan en este tema. Entonces, nuevamente, José, Cata, muchas gracias y gracias a Ruta N. Adelante, Cata.
Muchas gracias, bueno, a José por la presentación que nos ha realizado y por compartir esta historia de Ruta N. Pues que más que de Ruta N es de los emprendedores, me uno a ese mensaje, más que contarles el camino que como organización hemos recorrido, que este es solo un fragmento, es dejar la invitación a que siempre nos reinventemos también como ecosistema, como organizaciones, pensando siempre cuáles son esas alternativas que podemos llevarles a nuestros emprendedores, cuáles son esas formas en las que podemos realmente ayudar a cerrar los gaps que tienen. Finalmente aquí todos vamos para el mismo objetivo, ¿cierto? En la medida que nuestros emprendedores y que los emprendedores de la ciudad salgan adelante, que logren llevar nuevos productos al mercado, que logren hacerlo siendo sus unos productos diferenciados, pues todos vamos a ganar. Entonces, Luz, muchas gracias por el espacio y también a EPM, con quien hemos venido trabajando en alianza precisamente para el desarrollo de servicios de futuro. Muchas gracias por el espacio y pues que sepan que Ruta N es un aliado más y es un aliado del ecosistema y que nuestro propósito es hacer que en la ciudad hayan más emprendimientos, mejores emprendimientos también que redunden en el bienestar de todos. Entonces, muchas gracias por el espacio y a José por su presentación y por resumir esa historia. No, a ustedes, a Luz, a FM, a Luz, a Juan, a todos los que están aquí alrededor de traernos esta serie, esta semana de charlas, de conferencias, de retarnos también. También invitarlos porque este carnaval de la innovación va hasta el viernes. Entonces, creo que todavía hay mucho por disfrutar y muchas gracias por tenernos aquí.